Que el Señor les bendiga grandemente. Le damos gracias al Señor por una oportunidad que nos da de poder meditar en su palabra. Y seguimos con el tema de Jesús el predicador. Hemos estado hablando anteriormente que el Señor Jesucristo había dado un discipulado a los apóstoles, y este discipulado se resume en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del libro de Mateo, pero se explica a lo largo de los evangelios y de todo el Nuevo Testamento. Ahí tenemos entonces lo que el Señor quería enseñarle a sus discípulos y lo que hoy también quiere enseñarnos a nosotros para que podamos tener vidas plenas, dichosas, felices, que es el tema de las bienaventuranzas, sirviéndole a Él y glorificándole a Él. Vamos a leer, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5, y vamos a leer del verso 1 al verso 12 para seguirnos familiarizando con el texto. Dice la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados, felices, gozosos, dichosos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados, felices, gozosos, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, el propósito del Señor es que nosotros como creyentes podamos dar testimonio de su presencia a través del gozo. Es difícil, alguien dice que es imposible poder tener gozo y paz en medio de las circunstancias que estamos viviendo o que a veces dentro del hogar estamos viviendo. Sin embargo, Dios dice lo contrario: sí se puede. Y no solamente se puede, sino que nos anima diciéndonos que en el gozo del Señor es que está nuestra fortaleza. El gozo que el Señor está hablando acá no es un gozo natural, no sale del corazón del hombre, de la mente del hombre, sino que es el gozo del propio Señor Jesucristo. Él decía que Él nos da su gozo y que el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Cuando nosotros nos mostramos delante de la sociedad y la sociedad ve que somos distintos, porque podemos tener gozo, ellos van a querer lo que nosotros tenemos. El peor testimonio que tiene un cristiano es que una persona sin Cristo lo escuche criticando, lo escuche murmurando, lo escuche maldiciendo y que luego le diga: pero venga y crea en el Señor Jesucristo y recíbalo. O sea, es algo que contradice las palabras. La gente primero va a prestarle atención al testimonio y eso le va a dar autoridad a lo que yo voy a decir. Cuando yo tengo gozo, cuando yo tengo paz y en el gozo y la paz testifico de Cristo, la gente me va a escuchar. Cada bienaventuranza nos permite disfrutar de una consecuencia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero el conjunto de las bienaventuranzas es lo que nos va a ayudar a tener la plenitud del gozo del Señor. Hay personas que piensan que van a lograr mayores cosas, mayores éxitos si permanecen en una actitud de enojo, de ira. Entonces la gente me tiene miedo y como me tiene miedo, entonces no se meten conmigo o van a hacer lo que yo les digo. Hay otros que tratan de convencer o sacarle provecho
a la lástima. Entonces les cuento cómo está mi vida, qué triste vivo yo y que de ahí voy a sacar éxito en el asunto. Y puede ser que a nivel del mundo eso ocurra, pero nosotros no nos guiamos por las normas del mundo, sino por las normas del Señor. De hecho, la bendición que yo quiero es la bendición del Señor. Y cuando yo obedezco al Señor y cuando yo me comporto como Dios quiere que me comporte, voy a tener su bendición. Hoy vamos a alcanzar ya lo que es la sexta bienaventuranza, que es la que está en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es limpio corazón? ¿De qué se trata esta bienaventuranza? Bueno, la bienaventuranza está relacionada con la santidad, con la pureza de corazón, con la limpieza personal. ¿Verdad? Cuando yo estoy bien con el Señor, cuando yo sé que estoy bien con el Señor, no tengo problemas con el Señor, estoy viviendo en obediencia, en la plenitud de su palabra, tengo un gozo automático. Es que nada interfiere en mi comunión con Dios. Todo es perfecto, todo es maravilloso. Puedo llegar y decirle, bendito Señor, gloria a tu nombre, etcétera, sin ningún problema. Cuando yo sé que la debo, porque estoy actuando de una manera que no debo actuar, ya mi relación con Dios no es la misma. Ya empiezo a tener tristeza en mi corazón, vergüenza de hablar con Dios. Ya tengo mis tiempos de meditación, pero no me siento cómodo en lo que estoy haciendo. Y mi corazón me está diciendo, hay algo que está mal. Mi corazón me está reprendiendo. El Espíritu Santo, que convence de pecado, justicia y juicio, sigue haciendo ese trabajo en cada uno de los creyentes. Y me está diciendo, no estamos bien. Y el pecado empieza a levantar una barrera entre el creyente y el Señor. No es una barrera que el Señor levante. El Señor destruye barreras. Nosotros levantamos la barrera. ¿Verdad? Y entonces, pero yo quiero seguir con mi necedad. ¿Por qué? Porque hay algo que me gustó, hay algo que me atrajo, hay algo que me sedujo, hay algo que me está sacando de los caminos del Señor. Dependiendo de la edad que tengamos, así va a ser el tipo de tentación que podamos ir teniendo. Por ejemplo, en los adolescentes, las amistades. Es que los papás, esa amistad no te hace bien. Y el muchacho, yo no veo que tenga nada de malo andar con esa persona. Que esa amistad no te hace bien, que oiga el vocabulario que tiene, que oiga los pensamientos que tiene, no tiene temor de Dios. No, pero a mí no me pasa nada. Más bien, si yo le hablo a él, él va a venir a los pies de Cristo. Y cuando nos damos cuenta, la amistad realmente está afectando a la persona. La está afectando y la persona sabe que le está afectando. Y la persona sabe que lo que tiene que hacer es romper con esa amistad, porque le está causando un daño. Cuando ya somos adultos jóvenes, ¿hacia dónde me voy a dirigir? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo me voy a ganar la vida? ¿Qué es lo que me seduce más? Y a veces hay personas que se meten en negocios que de santos no tienen nada, ¿verdad? Que son negocios para aprovecharse de las personas, que no benefician a nadie. Y ahí dentro del corazón sabemos que este negocio no es bueno. Puede ser que me llene los bolsillos, pero este negocio no es bueno. Y yo lo sé en mi corazón. Sin embargo, quiero seguir ahí y no tengo paz en mi corazón, no tengo paz con el Señor hasta que tome la decisión de apartarme de eso. ¿Verdad? Y así, dependiendo de las diferentes edades, en los matrimonios. Un matrimonio es feliz, un matrimonio es dichoso, es gozoso cuando el cónyuge es lo más importante en la vida, cuando el cónyuge es el amigo, cuando el cónyuge es el confidente, cuando es la persona que se ama, cuando no hay lugar para otra persona. Pero un matrimonio deja de ser dichoso cuando se abre un lugar para otras personas, ¿verdad? Cuando ya nos permitimos tener amigos muy amigos, amigas muy amigas, y alguien dice, pero las amistades no son malas, pero en el corazón sabe que algo está pasando. Y eso le está causando
daño, hasta que toman la decisión y dicen, no, nuestro matrimonio vamos a defenderlo, vamos a protegerlo, vamos a reorientarnos y vamos a tomar el consejo de Dios, cómo tiene que vivir el matrimonio, y la vida cambia, la pareja empieza a ser feliz, dichosa, a disfrutar el matrimonio, porque al final era el plan de Dios de disfrutar las cosas. Pero siempre estamos con la tentación de desviarnos, de hacernos a un lado de lo que Dios dice. Es que a aquel le puede pasar, a mí no me va a pasar. Claro, lo que le afectó a aquel también nos va a afectar a nosotros. Al final no vamos a poder resistir. Puede ser que no caigamos tan profundo como otros caen, pero ciertamente vamos a caer. Pero yo soy cristiano y ya el Señor me perdonó los pecados y ahora yo vivo en la fortaleza de Cristo y nada me puede pasar. Pues nada me puede pasar en tanto yo mantenga mi comunión con Cristo, en paz, con tranquilidad y en obediencia. Cuando yo renuncio a eso y me dejo llevar por las cosas del mundo, pues voy a tener que pagar las consecuencias. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Números que el pecado alcanza. Y muchas veces el pecado que me alcanza es la disciplina que Dios está permitiendo a mi vida. Y esa disciplina que uno dice, ¿cómo lo lamento? ¿Cómo lo lamento? Qué mal me fue, porque no obedecí, porque no atendí a la voz de los que me aconsejaban en aquel momento. A veces quiero creer más en mí que lo que creo en la palabra de Dios. A veces quiero ser más sabio que Dios. Y decir, bueno, es que a veces la Biblia es un poco estricta. No sé por qué deberíamos darnos un permisito en esto, un permisito en aquello. Y la Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso. El peor enemigo que cada creyente tiene no es el diablo. El peor enemigo es uno mismo. Porque podemos resistir al diablo, dice la palabra de Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero el problema soy yo. El problema es mi necedad, mi irreverencia, mi majadería. Yo sé, como dice la palabra de Dios, que en mí no mora el bien. Hay personas que se han criado de una buena forma y son pecadores muy educados, que no hacen pecados extrambóticos. Hay otros que no tuvieron la oportunidad de esa educación y sí se metieron en pecados horribles, pero al final tanto los unos como los otros están pecando, están ofendiendo a Dios. Y ofender a Dios no implica que Dios va a ser menos Dios por los pecados que yo cometa. El que pierde soy yo, no Dios. Dios se entristece desde luego de verme en una actitud de esas, pero Dios no pierde. Soy yo el que estoy perdiendo. Porque Dios cada vez que me dice algo es para bendecir mi vida, no para destruirla. Los límites que el Señor me pone es para que no me vaya al precipicio, no por el mero hecho de molestarme. Entonces, yo tengo que entender, sí, o sea, en mí no mora el bien. El apóstol Pablo lo decía, tengo un problema. ¿Qué problema tengo, verdad? La carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y el Espíritu Santo me dice una cosa y mi carne me dice otra. Y es una lucha interna, pero es una lucha de todos los días. El que diga que no tiene esa lucha, se está engañando, porque esa lucha la tenemos todos los días. Dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Me está advirtiendo que el diablo, cuando la tiene más facilita para hacernos tropezar, es cuando logra que nos enojemos. Que me enojo con mi esposa, que me enojo con mis hijos, que me enojo con el amigo, que me enojo con quien sea. Y el diablo ya tiene la oportunidad. Se le abrió la puerta. Es el momento del diablo de hacer fiesta. Pero ¿quién lo permitió? Yo. El Señor me lo está advirtiendo. Sin embargo, hay cierto placer en enojarse, hay cierto placer en desahogarse, en decir todo lo que yo quiero decir, en expresar todo lo que yo tengo que expresar. Y hasta dañar con palabras. Luego no puedo recoger las palabras porque ya las dije.
y no puedo quitar la ofensa porque ya la lancé. Y luego las relaciones empiezan a quebrarse porque en un momento de ira me permitía hacer lo que no tenía que hacer. El Señor me lo advirtió, pero la tentación era tan grande, el momento era tan bonito de poderse desahogar de esa manera. Y terminé destruyendo lo que no tenía que destruir. Entonces, yo sé que en mí no mora el bien. Yo sé que tiendo a la ira, o yo sé que tiendo a la depresión, o que tiendo a querer, no sé, más de lo que el Señor me quiere dar. No estoy agradecido con lo que Dios me dio. No estoy agradecido con el techo que tengo, o con la ropa que he visto, o con los alimentos que disfruto. No estoy agradecido con eso. Yo quiero el techo de aquella persona. Yo quiero la ropa de aquella persona. Yo quiero cómo come aquella persona. Yo quiero viajar como viajan aquellas personas. Y entonces no logro tener agradecimiento con Dios. Cuando la Biblia dice que le debemos de dar gracias a Dios en todo. Pero yo no puedo agradecer. O aunque lo agradezca de los dientes para afuera, en mi corazón yo no lo agradezco. Porque yo quiero otra cosa. Y entonces no estoy contento con lo que el Señor me ha dado. Pero esta es la parte mía. Y yo tengo que ser honesto conmigo mismo. Yo sé que tengo estas luchas todos los días. Todos los días tengo estas luchas, pero no puedo dejar que la carne siempre esté ganando. O sea, hoy ganó, ayer ganó, antier ganó. Y si seguimos la línea, mañana también va a ganar, ¿verdad? Y hay tantas cosas maravillosas que Dios quiere darme, hay tantas cosas lindas con las que Dios quiere bendecirme, pero ya no las puedo recibir porque el vaso, que soy yo, se ha ensuciado. El pecado que está ahí no permite que Dios vierta esa bendición que tanto deseo, que tanto anhelo y que tanto bien me haría. Yo estoy levantando esa barrera. El pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y la descendencia de Adán también tiene una naturaleza pecaminosa. Yo soy descendiente de Adán y tengo que aceptar que esa naturaleza pecaminosa está en mí. Vi al apóstol Pablo, estaba ahí peleando consigo mismo. Dice, es que yo quiero ser más bueno, pero tengo un problema. Hallo que el mal está en mí. Porque tengo el deseo de hacer el bien. ¿Cómo deseo hacer el bien? Pero resulta que a veces me salgo de mis casillas y en lugar de construir, destruí. Porque no hago el bien que quiero, dice ahí Romanos 7, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y él mismo dice, miserable de mí. O sea, el apóstol Pablo, que estuvo con el Señor directamente 3 años. El Señor lo discipuló y tenía problemas para poder mantener la santidad. Era su lucha diaria, era su gran lucha diaria. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero bueno, empieza el capítulo 8 de Romanos y nos muestra el éxito. Dejarse controlar por el Espíritu Santo. Bienaventurados entonces los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo puedo ver a Dios en mi vida? Manifestándose en mí si mi corazón no está limpio. ¿Cómo puede el Espíritu Santo usarme para lo que Él haya determinado que puedo ser bueno dentro de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo si mi corazón no está bien, no está puro? ¿Cómo puede Dios manifestarse en nuestras vidas si en nuestros corazones guardamos secretos oscuros que no queremos limpiar, sino que queremos seguirlos escondiendo porque son como trofeos de guerra? Que aunque nos dan vergüenza, los seguimos manteniendo ahí. ¿Cómo puede el Señor manifestarse en mí, verse a través mío, si no confieso todos los pecados? No solamente los obvios, sino los que también defiendo. Es que yo no veo que eso sea malo.
es que es malo. Y usted sabe que es malo. Es como tratar de convencer a una persona a las 12 del día que es de día. Es una necedad ponerse a discutir si esto es malo o es bueno, cuando mi propia conciencia me está diciendo que es malo. La Biblia dice que la ley de Dios fue escrita en mi corazón. De hecho, ni siquiera necesito leer la Biblia para saber lo que es malo y lo que es bueno. ¿Mentir es malo? Es malo. Hasta el pecador más terrible se molesta cuando sabe que lo han engañado, que le han mentido. Es una situación terrible. No importa si él es un mentiroso, pero ay, que me mientan es algo que no soporto. Deshonrar a Dios, decir blasfemias del nombre de Dios es bueno. Todo el mundo sabe que es malo. Y es muy malo. Y sin embargo, si no blasfemamos, escuchamos a alguien que blasfema y ya pues ya casi que nos da igual. Estamos tan acostumbrados a estar en ese grupo de personas que se permiten hacer esas cosas que ya nuestro corazón empieza a endurecerse, nuestra conciencia empieza a cauterizarse. Grupos donde no tenemos que estar, pero insistimos en permanecer. También es malo. Negarnos, no sé, deshonrar a los padres es malo. Malo. Y no importa la edad que uno tenga. Hay personas que tienen 50 años y los papás ya están muertos y siguen deshonrándolos, siguen hablando mal de los papás. O sea, los papás nunca hicieron nada bien, todo lo hicieron mal. Y no les reconocen absolutamente nada. Deshonrar a los padres es malo. Deshonrar a los padres es malo. Y malo, terriblemente malo. Dice la palabra de Dios que honrar padre y madre es el primer mandamiento con promesa para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. ¿Qué pasa si hago lo contrario? No honro a mis padres. ¿Cómo me va a ir? Pues obvio mal. Y voy a tener las enormes dificultades que no quisiera llegar a tener. Así que aunque yo quiera defender el pecado no lo puedo defender. Para tener un corazón limpio yo tengo que ser honesto. Honesto conmigo mismo. Honesto con Dios. Y decirle, Señor, ayúdame a sacar todo lo que está en mi corazón. Lo voy a seguir deseando. Es que el problema, la tentación va a estar ahí. Y a todos nos seducen diferentes tentaciones. No todos caemos en la misma tentación. Digamos, hay personas que han tenido problema con el licor toda la vida, se convierten, dejaron de tomar, pero qué problema sería ponerles un litro de whisky en la mesa y que esa persona sepa que el litro de whisky está ahí y le da vueltas al whisky y lo ve. No voy a tomar, pero lo ve. Y se siente seducido. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa, la concupiscencia, lo incita a caer en esa tentación. Pero llega otra persona que se convirtió, que nunca había tomado, y dice, yo no sé cuál es el problema del licor. Así que no todos tenemos las mismas debilidades, pero todos tenemos tentaciones diversas que se van a poner en el camino constantemente para hacernos tropezar. Ahora dice la palabra de Dios que Satanás es el ¿qué? El tentador. Satanás no me va a tentar con una sopa de mondongo, a mí, porque para mí eso no es comida. ¿Ah? Así que Satanás no va a venir con una sopa de mondongo conmigo. Satanás no me va a tentar con lo que sabe que yo no voy a caer, pero sí me va a tentar con aquellas cosas que sabe que puedo ser débil. Y así nos va a pasar a todos. Ahora, yo quiero santidad en mi vida, porque me gusta estar feliz con el Señor, me gusta estar en paz con Dios, me gusta acostarme en paz y despertarme en paz. Me gusta tener esa dicha, ese gozo, esa tranquilidad de saber que todo lo que hago Dios me está bendiciendo. Pero es que a lo largo del día vamos a enfrentar diferentes batallas.
Y si no me preparo para la batalla, voy a tener la derrota. Eso es lo lamentable. Yo quiero ver al Señor en la vida de mi esposa. Y claro que quiero ver al Señor en la vida de mi esposa, porque si no, mi matrimonio va a estar difícil. Quiero que mi esposa tenga gozo, quiero que mi esposa tenga paz, porque si mi esposa no tiene gozo y no tiene paz, qué difícil se me va a hacer a mí. Pero yo tengo que promocionar, provocar, trabajar, ayudar a que eso suceda en la vida de mi esposa, que suceda en la vida de mis hijos. A veces los hijos se sienten desamparados porque dicen que mis padres me tienen atacado. Y la palabra de Dios también le dice a los papás, ¿verdad? O sea, no desesperen a sus hijos, ayuden a sus hijos para que haya paz, corazón, armonía en la vida y en la vida del hogar, en un trabajo, en una iglesia o donde sea. Entonces, no solamente se trata de mi cuidado personal, de mi limpieza espiritual, sino también de cómo ayudo a que otras personas puedan disfrutar lo mismo. ¿Qué hago? Hay personas que a veces dicen, es que yo soy muy franco, y lo que se está preparando para decir es algo que le va a doler a otra persona. Y dice, es que hay que ser francos, la verdad duele y va a incomodar, pero hay que decirle, y fieles son las heridas del que ama, y empiezan a sacar los textos de donde tienen que estar. Oh, la Biblia dice que hay que decir las cosas como conviene. ¿Y cómo conviene? Mis palabras tienen que edificar, no tienen que destruir. Ninguna palabra corrompida no va a ser solamente aquella que nosotros tildamos como sucia, sino una palabra que corrompa, que dañe, que destruya a la persona con la que estoy hablando. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación del oyente. Entonces, la vida cristiana no se trata solamente de que yo procure tener una vida santa y pura, sino cómo puedo ayudar a otras personas a que también logren desarrollar esa vida santa y pura. Perdimos un hijo y tenemos un dolor profundo en el corazón. Cuando miro atrás, yo quisiera devolver el tiempo y actuar en algunos pasajes de la vida con mi hijo de una forma diferente. Porque tengo que aceptar que tal vez como padre me equivoque. Puede ser que mi hijo se haya equivocado también y que me haya tocado la tarea de corregirlo, pero tal vez fallé en la manera de hacerlo, porque me dejé llevar. Hoy deseo abrazarlo, deseo tenerlo conmigo, deseo disfrutar de él, deseo de irme a comer un helado con él y lamento el tiempo que perdí. Al final, tampoco nos vamos a decir, bueno, lo hicimos muy mal. Bueno, al final mi hijo y yo nos amamos y nos amábamos y nos veremos en el cielo y nos seguiremos amando. Pero creo que pude haber ayudado más a mi hijo si hubiese entendido mejor esto que ahora el Señor me está presentando y que sigo aprendiendo. ¿Cómo ayudo a que otras personas se puedan edificar? ¿Cómo lo hago? Entonces, bienaventurados, dice la palabra de Dios, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El problema es que, ¿qué es lo que espera Dios de un corazón limpio? Porque una cosa es lo que yo opino que es un corazón limpio y otro lo que Dios determina que es un corazón limpio. ¿Verdad? Los estándares de Dios son puros, los míos a veces no son tan puros. ¿Verdad?
Pueden ser hasta religiosos. Les voy a leer algo del Salmo capítulo 24. Salmo capítulo 24. Salmo 24. Apareció. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 24. Voy a leer desde el verso 3. Dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién entrará en su lugar santo? Bueno, pongámoslo en nuestros momentos. Dice la palabra de Dios que nos acerquemos confiadamente al trono de la misericordia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién es el que puede entrar a este trono de la gracia y de la misericordia? ¿Sí? Dice la palabra de Dios: el limpio de manos y puro de corazón. ¿Cómo están mis manos hoy? Estas manos que Dios me ha dado para edificar, para ayudar, para bendecir, para practicar la misericordia en favor de otras personas, ¿cómo están hoy? ¿En qué las he utilizado? ¿En el egoísmo? ¿En procurar mi propia dicha? ¿En buscar mis propias bendiciones? El limpio de manos. Pero un poquito más, hablemos de la limpieza de manos. Cuando yo voy a la carta de Ezequiel, bueno, al libro de Ezequiel, son bastantes capítulos, hay un momento donde Dios habla con Ezequiel y le dice: Ezequiel, si esas personas mueren sin que usted les haya advertido, ellos van a morir por su pecado, pero yo la sangre de ellos la voy a demandar de sus manos. ¿Entendió, Ezequiel? ¿Cuánta sangre hay en mis manos? De personas que andan caminando sin Cristo, acercándose a la condenación eterna, porque yo he decidido que no tengo el tiempo para atenderlos. Hace algún tiempo pasó por la iglesia un muchacho y hablamos un poco con él, andaba un poco extraviado y al final la familia decidió mandarlo para Estados Unidos, porque tenían familia allá, a ver si allá podía recomponerse. La verdad es que tengo que reconocer que charlar con él fue una cosa, pero no le dedicamos el tiempo, el trabajo, el haber estado ahí como correspondía hacerlo. Y podemos tener 50,000 excusas, pero al final el hecho es que no lo hicimos. El muchacho se va para Estados Unidos, saca la licencia en Estados Unidos, le regalan su primer auto y en ese auto que le regalaron se mató. Eso pasó hace un par de años, creo. Y yo sé que pude haber hecho más. Y le pido perdón al Señor. Porque cuando el Señor pasa a las personas por el frente de uno, no es solamente para conocer. Puede ser que la persona ya no quiera hablar con usted, bueno, pero usted puede orar por la persona. Limpieza de manos. A veces estamos tan metidos en el egoísmo, en lo que yo quiero, en lo que quiero hacer, en lo que quiero vivir, o en grupos, ministerios dentro de la iglesia donde yo voy a recibir, no voy a dar, que se me olvida el servir y se me olvida cuál es el propósito por el cual el Señor me tiene en este mundo. Compartir a Cristo, ser luz. El Señor quiere que tengamos manos limpias. Y para tener las manos limpias necesitamos cumplir con la labor que nos encomendó. Eso es lo que nos va a hacer felices, dichosos, gozosos. Saber que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién entrará a este lugar, a este trono de misericordia y gracia, limpio de manos y puro de corazón? Ahora, sabemos que engañoso es el corazón y perverso.
Pero el Señor toma todos los pecados que hemos cometido, por terribles que sean, porque hay personas que dicen, es que el Señor no me va a perdonar esto, es que esto que yo hice no tiene nombre. Sin embargo, Cristo toma ese pecado, lo lleva cargando en su cuerpo la cruz del Calvario y recibe el juicio por mis pecados, por innombrables, por inmorales que estos puedan llegar a ser. Y recibe el castigo de mis pecados para que yo no tenga que ir a condenación. Y toma todos esos pecados, los lanza a lo profundo de la mar, no se acuerda más de ellos y me da la oportunidad de empezar una nueva vida en Cristo. No arreglar la vida pasada, sino me da la oportunidad de una nueva en Cristo, una nueva vida en Cristo. Y me permite entonces así tener un corazón puro. O sea, empecemos de cero, empecemos de nuevo. Mantengamos la pureza de corazón. El limpio de manos, dice entonces el versículo, y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, a cosas vacías, a cosas que al final no tienen ninguna gloria. Su gloria pasa rápido. Leía algo de algún hombre rico que murió y antes de morir él recapacitaba. Y él decía, el reloj de cientos de miles de dólares da la misma hora que un reloj barato. Y el carro de cientos de miles de millones me lleva al mismo lugar que un carro barato. Y entendió que era vanidad. Hay muchas cosas que son las metas de nuestra vida y son vanidad. Estamos elevando nuestra mente a cosas vanas, a cosas vacías, a cosas que al final no van a tener ningún beneficio, que se van, en lugar de elevar nuestros corazones para glorificar el nombre del Señor. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño la palabra de un cristiano. Vuestro sí sea sí, vuestro no, no. No hay nada peor que un creyente que se compromete y no cumpla. Yo lo voy a hacer y yo no lo hice. Yo voy a ir, pero nunca llegué. Eso se siente doblemente traicionado. Los que sufren la irresponsabilidad de alguien. Dar la palabra es algo serio. Y Dios toma, cuando yo doy mi palabra, como que estoy haciendo un pacto serio delante de Él. ¿Verdad? Dice la Biblia ahí en el libro de Eclesiastés, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Cumple lo que prometes, porque mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y aquí tenemos, de una manera simple, unos par de versículos, lo que Dios está esperando de un corazón puro. ¿Es imposible para nosotros? No, Dios no me pide nada imposible. Dios me está diciendo que es posible, me lo pide porque es posible, porque Él me da la gracia, la fuerza, la sabiduría para poder tener una vida con un corazón limpio, con un corazón puro, con un corazón que sea agradable al Señor. Y eso es lo maravilloso. Pero tal vez alguien dice, mi hermano, pero yo no me siento bien. La verdad es que ahorita que usted está hablando de esto, me estoy sintiendo mal. Me estoy sintiendo mal, sé que no lo he hecho bien, que el pecado me ha atacado, que yo he defendido cosas que decía no están tan mal porque socialmente son aceptables, pero al final me doy cuenta que he estado pecando contra Dios. ¿Y qué puedo hacer, hermano? Bueno, lo que dice la palabra del Señor. Confesar el pecado, pero con honestidad. Confesar no significa contarle algo a Dios que Dios no sepa, es que Dios sabe todo lo que hemos hecho. Él es el primer testigo que tenemos. Él sabe lo que hemos hecho. Sino confesar lo que implica es estar de acuerdo con Dios sobre lo que Dios piensa de ese pecado que he cometido. Y decirle, Señor, este ha sido mi pecado y yo te pido perdón. Lávame con la sangre de tu Hijo Jesús derramada en la cruz del Calvario.
que esa sangre no haya sido derramada en vano en mi vida, sino que realmente, Padre, ayuda, cambia mi corazón para servirte. Dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Porque hay otros que confiesan y confiesan y confiesan, pero sus confesiones no tienen nada de arrepentimiento porque siguen practicando lo mismo o aún profundizan más en el pecado. Pero apartarse del pecado. Deseo tener una vida santa, una vida pura, una vida que glorifique el nombre de Dios, porque Dios va a bendecir mi vida. Hay tantas cosas que Dios quiere darme. El diablo me quiere ofrecer cosas para desviarme. Y el diablo me quiere ofrecer lo que es maravilloso para que yo me aparte. Pero lo que Dios tiene para mi vida es tan bonito y es solo para mí. Son sus bendiciones, son sus misericordias. Antes de llegar a la iglesia, como pastor de la iglesia, trabajábamos con un grupo de jóvenes. Y bueno, normalmente las circunstancias con los jóvenes es, ¿con quién me casaré? Es el famoso tema, ¿con quién me casaré? Y claro, a veces aparece el hombre alto, fuerte de gimnasio, bien vestido, esos que huelen a plata, que se ve guapísimo, y las muchachas dicen, este es el que Dios me envió. Y no se da cuenta que tal vez el que Dios le envió está a la par, pero que no se ha dado cuenta. Y que el muchacho o la muchacha que caminan en su necedad, al final van a terminar lamentándolo. Pero que si se esperan en el Señor, en lo que Dios quiere darles, lo que es único para sus vidas, van a terminar adorando y alabando al Señor y diciendo, gracias Señor, gracias, porque me diste la persona indicada para mí. Porque mujeres hay millones, hombres hay millones, pero la persona indicada solo Dios la puede dar. De hecho, lo que le dice el Señor a los hombres, ¿verdad? Dice que la esposa es una herencia del Señor, es algo que el Señor le da. Entonces, son ejemplos, hablando de jóvenes, hablando de adultos en los diferentes casos. Dios quiere bendecirnos y bendecirnos mucho más de lo que el mundo ofrece. Yo soy el necio que quiero poner mi mirada en las cosas del mundo, sacrificando mi relación con Dios, sacrificando mi relación en un matrimonio o la relación con los padres o la relación con los amigos o la relación con la iglesia, sacrificándolo todo por la necedad y no dándome cuenta que el Señor tiene algo maravilloso siempre para mi vida, que tengo que saber esperar, caminar en Él, en obediencia. Y voy a poder decir gloria a Dios, aleluya. Y no voy a tener que arrepentirme. Qué bonito es no tener que arrepentirse de las cosas cuando pasa el tiempo. Mirar hacia atrás y no estar avergonzado cuando pasa el tiempo. Sino poder sentirme en paz y dichoso con el Señor. Bueno, hemos empezado en la introducción de lo que sería esta bienaventuranza, dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, y si el Señor lo permite, la próxima semana seguiremos avanzando en el tema. Le damos gracias al Señor. Estamos en el hogar de hermano Fernando, hermana Sachen, hermana Sofi, que abrieron sus puertas, nos recibieron maravillosamente. Y que el Señor les bendiga grandemente por habernos permitido estar aquí hoy. Y a todos los que nos ven desde sus hogares, gracias por compartir con nosotros este tiempo. Gracias por estar atentos a lo que el Señor dice en su palabra. Espero que la palabra que han escuchado en esta hora quede sembrada en el corazón y pueda producir fruto en abundancia. Y si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.